Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 6:07 de la tarde. En el retraso, lamentablemente, a veces tenemos problemas técnicos con el internet, pero pues lo importante es que estamos aquí. Así que bienvenidos. Hoy es una sesión sobre cotorreando sobre Bogotá, una charla que tenemos bastante interesante, junto al politólogo de la Universidad de San Buenaventura, Sergio Ramírez, y nuestra gran bailarina y tallerista Alejandra Moscoso. Así que, bueno, Alejandra, te doy la entrada. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy bien, ya lista para hoy cotorrear un poquito sobre la historia de nuestra hermosa ciudad, hablar un poco sobre lo que es nuestro patrimonio cultural, sobre lo que entendemos como apropiación de nuestro territorio y contar un poco cómo ha cambiado la urbanización de nuestra Bogotá, cómo con el tiempo han ido cambiando las cosas. Quisiera que le diéramos ya apertura a Sergio. Listo, Alejandra. Vale, Alejandra. Hola, Hola hola Sergio, ¿cómo chicos. estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto Bueno, estar acá. bueno, la idea es que esta charla sea bastante interactiva con la gente que nos están viendo. Vemos 8 personas conectadas. La idea es que también ustedes compartan desde sus casas esta transmisión y por supuesto puedan participar con nosotros a través de los comentarios. Obviamente los leyendo los vamos a estar transmitiendo, que sea bastante dinámica esta charla. ¿Listo? Es un gusto tenerte aquí, Sergio. Pues por favor, si nos puedes contar un poco sobre ti y bienvenido, por supuesto. Vale, Daniel, muchas gracias. Alejandra, nuevamente reitero el agradecimiento por tenerme acá junto a ustedes en este espacio muy, muy bonito porque hablar sobre Bogotá y el patrimonio cultural, que sea desde los jóvenes, tener esa perspectiva, tener ese compromiso de empezar a dialogar sobre estos temas es fundamental para hacer una ciudadanía constructiva, ¿no? Para tener, digamos, una postura crítica, constructiva y que se apropie de los lugares y más que de los lugares también de las herencias culturales y el significado que cobra ahorita. ¿Listo? ¿Se perdió la señal? Bueno, les cuento, Sí, cuéntanos un poquito de ti, sí, por qué por qué por qué Bueno, ser politólogo, vamos por qué esa universidad, qué has hecho, como que ha sido a tu esperar un poco. recorrido laboral un poquito, como para saber un poquito quién eres tú y por qué vienes hoy sí. a hablarnos sobre historia de la urbanización de Bogotá. Bueno, pues soy un joven bogotano de 27 años que inició a estudiar ciencia política en el año 2012 en la Universidad de San Buenaventura por un gusto sobre la ciencia política, sobre la historia, más que nada. Empecé a tener ese interés sobre indagar que, digamos, los asuntos políticos nacionales e internacionales. Y así fue progresando ya el grado como profesional fue en el año 2017. De ahí hacia acá pues he trabajado con entidades públicas como asesor en temas de seguridad y defensa nacional. Y uno de los hobbies que tengo dentro de varios es la historia y ese significado para nosotros que estamos en una vía de construcción, todavía en una etapa muy, muy temprana de nuestras vidas y bueno, empezar desde muy pequeños a tener ese interés. Muy bien, Sergio, bastante interesante, ¿no? Ese recorrido tan amplio tuyo. Y pues por supuesto que es grato tenerte aquí y más compartiendo ese gran conocimiento, ¿listo? Pues nada, Alejandra y Sergio, Gracias. el espacio es de usted. Espero que sea una charla bastante interactiva también con a quienes nos están viendo. Vuelvo y reitero, invitarlos a que participen de manera activa a través de los comentarios, que nos cuenten qué tal les va pareciendo, si tienen dudas, si tienen preguntas, por supuesto aquí Sergio Alejandra eh, son bastante expertos en el caso para que
Vale, Daniel, muchas gracias. Gracias, Dani. Listo. Entonces, bueno, nosotros Bienvenidos. hemos nombrado este live cotorreando sobre Bogotá, como haciéndolo un poco más ameno, un poco más charladito este asunto. Pero básicamente este live nace como una necesidad de hablar un poco sobre nuestro patrimonio cultural. Entonces quisiera que las personas que nos están viendo de pronto nos contaran qué entienden por patrimonio, como que, cómo nos podrían definir el patrimonio. Y mientras tanto tú, Sergio, ¿cómo nos podrías decir, cómo podríamos definir la palabra patrimonio para nosotros? Bueno, el patrimonio viene primero que todo por la definición sí, lógicamente, de todo el tema de los monumentos que empezó a partir del siglo XV. Entonces, en ese periodo, en Europa, en el periodo de terminación de la Edad Media, cuando se hace necesario entre los hombres del renacentismo en tomar algunas de las alegorías de la Grecia clásica, de las formas, de los sentires. Entonces empezó a tenerse, digamos, ese ánimo por construir el pasado desde la infraestructura, ¿no? Todo lo que podía, digamos, representarse simbólicamente mediante lo visible, una estatua o un edificio. Ya posteriormente, ya muchos siglos después, en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, empieza el tema del patrimonio cultural como un elemento para tener una postura de interacción con la ciudad, ¿no? Con el elemento, el mobiliario, y además del mobiliario, con las tradiciones, con la cultura, con la significancia ideacional, con lo inmaterial que gravita en estos lugares, ¿no? Que eso es lo más importante. Y dentro de esa situación del siglo XX hubo dos cambios, fundamentalmente para el patrimonio histórico. A inicios del siglo XX, cuando empezaron a gestarse los procesos ya de las grandes industrias que venían heredadas del siglo XIX en las potencias europeas y en Estados Unidos gracias a la revolución industrial, y ya en la década, otro segundo periodo, en la década de los 80 y 90, cuando muchas de esas grandes industrias del pasado siglo XIX y en las primeras etapas del siglo XX, empezaron a caer, digamos, en procesos de contracción económica y por ende tuvieron que tener un acercamiento diferencial ante el patrimonio, porque pues quedaban unos espacios vacíos, pero esos espacios vacíos eran muy útiles en términos culturales y en términos económicos para vender un espacio de interacción, de entretenimiento diferente, ¿no? Entonces esos son procesos que se han visto en las ciudades a lo largo de estos últimos años. Sí, bien, y digamos que aquí también cabría hablar de que patrimonio no solamente podríamos considerar las grandes estructuras arquitectónicas, sino digamos que más allá de eso es como el concepto de apropiación que tienen las personas, los ciudadanos, en nuestro caso de lo que es Bogotá, de la historia que viene detrás de aquellas calles que recorremos todos los días. Pienso que eso es básicamente lo que nosotros podríamos llamar patrimonio, esa apropiación cultural que debemos tener sobre los espacios en los cuales habitamos o residimos, ¿verdad? Entonces quisiera que Claro. ahora sí entráramos como un poco más en materia, hablando y contando un poco sobre la vieja Bogotá, sobre cómo es que esta ciudad, que la llaman la Atenas latinoamericana, vamos a ver aquí, perdón, acá voy a compartir algunos comentarios que nos Sí, dicen, que nos vale, cuentan vale. que el patrimonio lo podemos entender como riqueza histórica y cultural. Exactamente, eso es lo que entendemos nosotros como patrimonio. Y es lo que a nosotros nos hace ser colombianos, lo que nos hace ser bogotanos. Y es por eso que quisiéramos entonces contarles cómo es que nuestra hermosa ciudad llega a ser lo que es hoy en día, cómo incluso se llegaron a crear espacios que los llamaban el pequeño Hollywood de Bogotá, como aquella sabana tenía un centro que era muy parecido a aquellos lugares europeos, ¿no? Porque siempre Bogotá se encontró como en esa dicotomía
de seguir sus viejas tradiciones, pero también de querer tener ese elemento de modernidad, ese elemento nuevo, ese elemento de el primer mundo, de enamorarse de ese lugar. Entonces teníamos bien nuestra tradición en nuestra vieja sabana, en nuestros campesinos, y teníamos en el centro de Bogotá los cachacos con mucho dinero que asistían a cierto tipo de obras, y cómo no, los cientos de teatros que tuvimos en Bogotá. Entonces quisiera que empezáramos a hablar de algunos, de pronto que nos contaras de pronto de lo que fue el Teatro Olimpia, que se encuentra hoy en lo que es la calle 26, de cómo es que llega este hermoso Teatro Faenza, si algunas personas han tenido la oportunidad de pasar por ahí, que se restauró hace muy poco gracias a la Universidad Central, del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, del Embajador. Hoy en día todo el mundo va a Cine Colombia, ¿no? Y realmente hay un cine que es el Embajador, y las personas como que no entienden un poco la historia, cómo era ese lugar antes o cómo es que llegan esas estructuras como tal a Bogotá. Entonces, de pronto que nos fueras contando mientras vamos compartiendo unas imágenes de cómo eran estos teatros antes. Sí, bueno, si me permites una licencia, una introducción antes de ese asunto de la recreación audiovisual que empezó a surgir en esos teatros. Eh, lo que tú dices, lo que pasa ahí en Bogotá a principios del siglo XX, para ser exactos, es retomar un modelo de ciudad exterior, ¿no? Entonces se ve la modernidad allende Europa y allende Estados Unidos, pero también existe la tensión existente muy reciente de una ciudad que apenas estaba saliendo de una etapa colonial republicana, de construcciones de baja altura, de más bien poco entretenimiento más allá de fiestas patronales, de alguna deidad religiosa, de alguna conmemoración nacional. Y ya con el inicio del siglo XX también hay que tenerlo en cuenta con la industrialización incipiente de la nación colombiana. Empezaron entonces a surgir estas necesidades, bueno, de remodelar el estilo de vida del bogotano como tal, como reflejo de lo que iba a ser alrededor del país, ¿no? De las grandes capitales. Y pues sí, empezaron conforme se afianzaron esos divertimentos de la clase media, de la burguesía, hay que decirlo, burguesía industrial incipiente, pues se hizo necesario esto, el entretenimiento teatral, el entretenimiento del cine, y pues el Teatro Olimpia fue uno de los grandes precursores de toda esa movida, ¿no? Que abarcó desde 1912 a 1945, lugares en donde se proyectaron grandes espectáculos, grandes películas de que empezaron pues el cine mudo hizo una gran irrupción en ese momento, y hay que tener en cuenta el estilo de proyección de, digamos, de las salas del Olimpia. La pantalla de proyección se ubica en el centro de un gran salón, y entonces las personas que tenían más recursos en esa época se sentaban al frente y veían la película Sí, convencional, claramente, precisamente, sí. Esa era una de al las derecho. características que tenía este teatro, ¿no? Que los ricos podían ver bien, normal, y las Sí. personas que no podían pagar esos Ajá, asientos y tenían que hacerse atrás tenían que ver al revés. Incluso dicen que claro. algunos bogotanos aprendieron a leer al revés para poder O, entender esas películas que se proyectaban en ese lugar, o sacaban un espejo, entonces sí, ahí como está siempre la prueba desbarándonos. de la creatividad de la gente ante la adversidad, o bueno, todas estas circunstancias que están fuera del alcance de control. Entonces, con un espejo para ver la película al derecho. Y pues era un espacio claramente en otra época en donde pues había una separación conforme el nivel de ingresos, pero ya luego se iban entremezclando cada vez más las clases sociales de X o Y manera mediante los espacios públicos. Y bueno, el Teatro Faenza Teníamos también. el Faenza, sí, el hermoso Faenza que era como la joya de la corona en aquel entonces de los teatros que existían en Bogotá, que como les contaba se restauró hace muy poco por la Universidad Central, pero realmente las personas que asistían a este teatro era porque tenían una capacidad económica mayor, ¿no? Y vemos cómo era antes. Claro, Se intentó hacer una restauración una restauración, digamos que muy fidedigna, como fue en sus años de auge. por supuesto.
Y igual hay que tener en cuenta, está el Faenza como ese teatro en donde iban las grandes personalidades de la Bogotá de inicios del siglo XX, pero también ahí estaban los teatrillos de para arriba en la zona de las cruces, que eran teatros más de a pie, de la gente del común, en donde se expresaban pues las necesidades, el diario vivir, ese sentimiento de la clase obrera de inicios del siglo XX, de las grandes fábricas de Bavaria o de Cemento Samper, de todas esas grandes industrias que estaban surgiendo, también tenían su entretenimiento. Quisiera que de pronto las personas que nos están viendo nos comentaran qué teatros conocen de Bogotá, si realmente han tenido la oportunidad de visitar alguno de estos teatros, o si como la mayoría de nosotros jóvenes solamente visitamos las salas de cine. Digamos, a Así mí en es. lo personal me encanta, por ejemplo, este teatro que estamos viendo, que es el Jorge Eliezer Gaitán, que queda en la séptima. Es un teatro muy bello, no es tan amplio, pero también tiene su historia detrás. El Teatro Municipal, claro, el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, bueno, ya posteriormente titulado así a póstumo nombre del líder liberal asesinado en 1949 en esos funestos hechos. Y claro, eso es una de las teatros más bellos que actualmente funciona mediante pues diversas actividades teatrales y puestas en escena absolutamente bellas que todos nosotros jóvenes y personas ya más adultas deberemos de disfrutar alguna vez en la vida. Y yo creo que todos estos escenarios hay que recuperarlos más en esta época de pandemia y pospandemia, en donde el turismo urbano va a tomar aún más significado de aquí al futuro cercano. Hay que Sí, apropiarnos más de la ciudad y apropiarnos de estos espacios. conocer un poco más ese tipo de Uh historias. Por -huh. ejemplo, otro teatro maravilloso que tenemos es el Teatro Colón, que realmente es fantástico estar en aquel lugar. Allí he tenido la oportunidad de ver un par de veces a la Sinfónica, pero realmente es muy hermoso, es uno de los patrimonios más importantes que tiene nuestra ciudad. Exactamente. Son de esos teatros que por esa arquitectura simbólica que manejan del viejo teatro, la estructura del viejo teatro de mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, nos deja ese sabor de sensaciones única, en donde llegamos de una ciudad convulsa en estos momentos, pues de tanta tecnología que vemos en una sala de cine y llegar allá al Teatro Colón es una relevancia impresionante y pues teniendo en cuenta también que fue el lugar en donde pues históricamente el hito más reciente pues la firma, la ratificación del acuerdo de paz, ¿no? Que tenerlo en Sí. cuenta. Listo, acá estamos viendo en pantalla uno de los lugares, digamos que tiene más historia, ¿no? De Bogotá, que es nuestro hermoso Museo Nacional, ubicado en lo que actualmente es el Centro Internacional, ¿no? Me llama la atención que para ese entonces había muchos poetas de finales del siglo XIX que comentaban que en ese lugar, que hoy es el Centro Internacional, se encontraban los tres destinos que todo bogotano iba a tener, o la muerte, o el asilo, o la prisión. ¿Por qué decían eso? Pues porque el Museo Nacional, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir y conoce su estructura, era una prisión, era la prisión de Cundinamarca, que fue la prisión más importante que tuvo nuestro país durante 72 años, ¿no? Y cerca de ese lugar, a lo que hoy en día es la iglesia de San Diego, ¿sí? Que encontramos ahí, por ejemplo, el deprimido de la 26, se encontraba un asilo, precisamente para enfermos mentales, y en ese entonces ya se estaba construyendo el cementerio central, entonces por eso decían que en ese solo lugar se unían realmente los tres destinos a los que indudablemente tenía que llegar un bogotano. Entonces de pronto hablar un poco de este Museo Nacional, cómo es que cambia, cuál es su estructura, qué cosas aún se pueden mantener de este lugar. Bueno, sí, eran los tres destinos del bogotano de inicios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, inicios del XX, porque ese era el límite norte de la ciudad, hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Es increíble, ¿no? El límite norte de lo que hoy es, bueno, de entonces y hoy la capital del país era ese, San Diego y el encuadre con el Museo Nacional y abajo lo que conocemos como el Hotel Tequendama. Y bueno, la estructura ya hablando de ella, el Museo Nacional se basa pues en el panóptico de Bethlehem,
en concreto, ¿no? La estructura carcelaria, en donde hay galerías, en donde se presenta la estructura de largos pasillos, en donde separaba en aquel entonces el guardia en el centro de una rotonda y podía ver a todos los puntos para tener el control y la vigilancia de lo que estaban haciendo los reclusos, ¿no? Esa es la idea de un panóptico, que ese fue un terreno que pertenecía a la iglesia, pues, pero con la desamortización de bienes de Tomás Cipriano de Mosquera en la década de los 50 del siglo XIX, se cambia el uso lógicamente, se apropió ese terreno a propiedad del Estado y se construyó esa edificación que vemos hoy en día y que por muchos años cumplió funciones carcelarias hasta que un momento se enviaron los reclusos a otro lugar, a la cárcel La Modelo, si no estoy mal, ¿cierto? A la Picota, que A la la Picota es como Picota. la prisión más antigua que tenemos y de hecho ahorita es la de máxima seguridad, ¿no? La Modelo viene después. Exacto. La Picota es increíble, ¿no? Pero sí, aquí habría que resaltar, entonces, así como este era el límite norte de nuestra ciudad, realmente nuestra ciudad se fue construyendo de a pocos, ¿no? Lo que hoy en día, por ejemplo, son territorios como Suba, eran considerados municipios aledaños como lo que hoy en día es Soacha, que con el tiempo fueron armándose paso para convertirse parte de lo que hoy es nuestra capital. Nuestra ciudad era muy pequeña, incluso que por aquí quedaba un convento de monjas que decían que sí, hasta ahí llegaba, esa era la zona norte de Bogotá, hasta ahí llegábamos nosotros. Sobre eso también hay que hacer un paréntesis. Ese límite norte empezó a cambiarse justo después del Bogotazo, bueno, que más adelante hablaremos a someras cuentas de ello, pero ese punto representó un cambio en la orientación de la construcción de Bogotá, ¿no? De la proyección como urbe, ¿no? Y también el cambio de los usos de los terrenos, de las edificaciones. Sí, bueno, y ahora tú que tocabas el tema del Bogotazo, entonces quisiera que de pronto, no sé si alguno de ustedes, de las personas que se está viendo, ha tenido la maravillosa oportunidad de caminar por la calle 11, lo que hoy es la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la antiquísima Iglesia de la Candelaria, porque lo que queremos mostrarle era cómo era ese lugar antes, ¿no? Digamos ahí, en la actualidad bajamos al Palacio de Justicia, pero el Palacio de Justicia, antes de lo que fue el Bogotazo, estaba ubicado en lo que hoy es el Centro de Cultura Gabriel García Márquez. Todo esto se destruye completamente en los hechos del 4 de abril Bueno, y realmente cambia toda esta calle. sí, claro, por supuesto, esos hechos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la ira de la gente ante la pérdida del caudillo liberal, bueno, Sí. desataron una ola de violencia inusitada en aquel entonces para la ciudad usualmente tranquila que era Bogotá. Y bueno, se Aquí vemos, perdieron por ejemplo, edificaciones. este era el antiguo el Palacio de Justicia, que hoy en día luce de esta manera, que es nuestro Centro Cultural Gabriel García Márquez, pero si vemos toda esa calle, realmente tuvo muchos cambios. Por ejemplo, quisiera que acá observáramos que ahí enfrente se ubicaba un palacio arzobispal. Esto era completamente diferente y es lo que hoy, por ejemplo, nosotros conocemos como toda esta calle de museos, ¿no? Miren, por ejemplo, lo podemos ver acá. Espérame un momento, perdón. Acá se interrumpió un poco la presentación. Bueno, si quieren yo pues, Entonces, sí, Aleja, aquí vemos puedo... entonces la vieja calle 11, lo que hoy en día es el Museo de la Moneda, el sí, claro. Museo de Arte Moderno Miguel Urrutia, también lo que es la Fundación Miguel Botero. Entonces vemos cómo cambió todo después de ese 4 de abril. Sí, no, pues indudablemente la fecha del 9 de abril fue una situación que lógicamente por el nivel de afectación a todas las edificaciones del sector, pues requirió posteriormente una replanificación de lo que se debía hacer con todas ellas, las más afectadas, claramente. Y la particularidad, ¿no? Colombia ha tenido dos palacios de justicia perdidos
El primero, el de la calle 11, y el segundo, pues, de los hechos de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Entonces, eso nos deja un precedente, pues, de la justicia en Colombia, como también ha sido afectada, ¿no? Más allá de la infraestructura del edificio, que eso es, bueno, cosa aparte, pero el cuerpo, la esencia de cómo en ambos episodios se llegó allá a atacar a la justicia, a, a, lo que se alberga allá adentro, es un elemento Los que nos deja expedientes, sí, realmente, que esa era un como la sabor finalidad, ¿no? de boca bastante, pues claro, malo, ¿cómo no? Y en la actualidad, bueno, lo que existe allí es una mezcla de esa conservación, pues ese intento de restauración de la casa arzobispal, del palacio arzobispal, en lo que son esas instalaciones del museo de Fernando Botero y toda esa cuadra, y al frente el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que si ustedes se fijan, muchachos, si han ido ustedes a la biblioteca, se me olvida el Virgilio nombre Barco, ahorita, a la Virgilio Huarco, muchas gracias, el mismo Alejandra. arquitecto, sí. Es la misma, o sea, ven toda esa estructura en ladrillos, esa misma inspiración. Claro, es el mismo arquitecto, Rogelio Salmona, que era un arquitecto con un gran compromiso en la construcción de edificaciones de gran impacto para Bogotá. Sí, entonces en este punto quisiera que de pronto viéramos un video, un corto video sobre lo que fue el Bogotazo, así como muy a grandes rasgos, y que mientras tanto nos fueran comentando las personas que están aquí conectadas si reconocen alguno de estos lugares o si se sorprenden de cómo eran hace muchos años atrás. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigla a mí, pero es respetado. Listo, veamos acá su famosa frase, yo no soy un hombre, soy un pueblo, todo lo que ocurrió con esa semidestrucción de Bogotá, ¿no? Que ha sido uno de los más grandes saqueos, incendios que hubo acá en la ciudad, ¿no? Incluso hoy en día de pronto nos aterramos todo lo que ocurrió hace muy poco con los CAIs y demás, pero en ese momento fue el triple de lo que vimos hace unos meses. Claro, por la dimensión de la ciudad de Bogotá en ese entonces, por el nivel de la violencia, pues la gente salió, digamos, en el barrio de La Perseverancia, a la estación de policía más próxima salieron a tomar las armas que habían allí, ¿no? En la comisaría de policía de allá, de aquel entonces. ¿Por qué? Porque pues era un barrio, pues, aún también puede considerarse un barrio obrero, y como barrio obrero, pues tenía el recuerdo de Jorge Eliezer Gaitán muy presente. Jorge Eliezer Gaitán había estado allí con los habitantes del sector tomando chicha en las chicherías ahí próximas del sector, pues, y pues eso fue una gran conmoción. Y para darles a ustedes, muchachos, la dimensión de lo que se llegó a perder en ese momento, hay que situarnos en la antigüedad del Palacio Arzobispal, que cayó presa pues del fuego y de toda esa ola de violencia. El Palacio Arzobispal se remonta a 1724, 1724,
casi que 300 años de historia se perdieran en unas cuantas horas. Y así pasó con muchas edificaciones que lo que hoy vemos hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas de las edificaciones que hoy vemos son o reconstruidas o son fruto, digamos, de otra construcción y no son propiamente edificaciones coloniales, ¿no? Y pues bueno, eso es una gran tragedia también. Pero ya que hablabas, quisiera cambiar aquí un poquito de tema, ya que tú hablabas un poco de lo que era la perseverancia y demás, para hablar un poco de la gastronomía, sí, para hablar un Por poco de nuestra supuesto. gastronomía rola, ¿no? De nuestra Así que famosa changua, del ajiaco, y comentar como algunos de los lugares que nosotros tenemos, invitando a las personas a que vayan a esos lugares, ¿no? Ya que hablábamos de la calle 11, quisiera que viéramos esta imagen del restaurante típico más antiguo de toda Colombia, que es la Puerta Falsa, ¿no? Donde venden cualquier cantidad de dulces, venden el mejor ajiaco santafereño que hay, venden chocolate delicioso, tienen que ir, eso es realmente como una cuadra abajo de la Luis Ángel, pero es el más antiguo de Colombia. Se ha mantenido durante muchísimos años, ¿no? Empezó en 1816, si no estoy mal. 16, sí, sí, 1816, estás en lo correcto, Alejandra. No sé, ese es un lugar icónico y se le llama la puerta falsa porque dirán ustedes, muchachos, público, porque esa, digamos, ese título de puerta falsa se le llamaba a las infraestructuras adyacentes a una nave central que lógicamente es la edificación del frente, que es la Catedral Primada. Entonces, la puerta falsa es una pequeña puerta en donde pues los frailes del templo pues salían a hacer sus diligencias sin tener que salir por las entradas más visibles, ¿no? Entonces era un punto de referencia a inicios del siglo XIX de la Santa Fe claramente de ese entonces, de encontrarse allí y pues en ese lugar se encuentran exquisiteces como los tamales bogotanos, mejor dicho, deliciosos y Delicioso, lo mejor que hay que ir allá, definitivamente, hay que ir allá. Sí, bueno, hay una acá nos pregunta están interesante. preguntando que si no se Sí, cerró sí, por todo esto que está ocurriendo. Sí, bueno, realmente este tipo de lugares como otro que vamos a comentar ahorita, que es la Florida, estuvieron al borde de la quiebra, ¿no? Por toda esta situación del COVID, claro. pero realmente por el hecho de lo que significaba para Bogotá, para los cachacos antiguos, este lugar se ha mantenido, gracias a que muchas personas seguían pidiendo por domicilios, incluso salieron en muchos noticieros para que muchas personas pudieran seguir pidiendo y para que no murieran este tipo de lugares. Como hablábamos también de la Florida, que acá les voy a mostrar una fotografía deliciosa de la cafetería, realmente hay que ir, también es otro de los lugares a los que hay que Mm, ir. Actualmente de esta manera, ¿no? Es por la séptima, al claro, lado de la personería de Bogotá, ¿no? ¿Cuántos años ya lleva esta cafetería? Desde el ya casi los 36. 80 años, claro, por supuesto. Ahí para responderle también adicionando a lo que tú decías a Nicolás, a nuestro eh, escucha, pues es eso, que hubo un proyecto ahorita con todos estos temas de la pandemia que salió de la Universidad del Rosario, en donde se propusieron tenderle un fondo de colaboración al restaurante, bueno, al centro de onces, la Puerta Falsa. Entonces se hizo un proyecto de, de ayuda con pues, la adecuación de nuevas tecnologías para que ellos, la Puerta Falsa, que es un restaurante muy tradicional que no está dentro de las categorías de centros que ofrezcan domicilios, pues pudiese, digamos, adaptarse a las nuevas circunstancias. Exactamente. Aquí vemos una fotografía de lo que era la Florida antes, ¿no? Hoy en día, digamos que Ujú. representa un centro de reuniones para muchas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy abogada y normalmente cuando uno tiene reunión con alguien, vamos a la Florida, ¿no? Es un buen lugar, no es tan costoso, es muy elegante, es muy bello por dentro y contiene mucha historia aquel lugar, ¿no? Y quisiera No, también que habláramos un poquito de la perseverancia, ¿no? De nuestras hermosas por plazas de supuesto. mercado. Hablar un poco de aquel lugar, acá lo vamos a ver, eh, que igual es como la cuna gastronómica de acá de Bogotá, más allá de zonas que nosotros conocemos como, no sé, la 85 y demás, este es realmente un palacio gastronómico, ¿no? Aquí se conoce el mejor ajiaco de Bogotá que recibió el premio hace como unos 4 años, ¿no? Una cocinera de aquel lugar. Y aquí se encuentra comida de todos los lugares del país, de todos los rincones, en una sola cocina.
por supuesto. Pero bueno, hay que, digamos, hacer una introducción pequeña de las plazas del mercado. ¿Por qué? Porque esa estructura, ¿no? Eso empezó a tomarse como idea ya más de edificación estructurada en la época republicana, entonces ya después de 1816. Como tal, la primera plaza de mercado que tuvo lugar en Bogotá se llamaba la Plaza de Mercado de la Concepción, que queda hoy, digamos, en los lugares que nosotros podemos identificar por la Avenida Décima, ¿no? Por la Sí, Avenida Carrera Décima, en cercanías al Gran Sana, todos esos ahora grandes centros de comercio de la zona, ahí quedaba esa Plaza de la Concepción, pero fue demolida en los años 50, en 1953. Una pérdida invaluable, digamos, en términos arquitectónicos, en términos de significado cultural, de lo gastronómico y de la comercialización de bienes agropecuarios en la ciudad, ¿no? Por abrirle campo a la avenida Décima justamente, que en esa época cuando se abrió la avenida Décima, de ser un trayecto de norte a sur de la ciudad, se demolieron infraestructuras, edificaciones de bastante importancia y legado, porque pues en la época no había ese sentido de conservación. Igual caso pasó con la iglesia de Santa Inés que databa del siglo 17 y fue demolida en el mismo año, en 1953 también. Entonces, y ya pues como tal para hablar de la perseverancia, de la Plaza de la Perseverancia que se inauguró en los años 40, por ser un lugar próximo a la planta principal de Bavaria, ¿no? Entonces el lugar en donde se reunían pues los obreros, en donde iban pues a almorzar pues, en donde iban también a hacer sus compras la gente del sector, pues es una gran movida. Y ahorita en el presente, esa no es la, digamos, esa no es la infraestructura de aquel entonces, de los años 40, fue trasladada. Y esa infraestructura que vemos ahorita pues ha tomado nuevo impulso pues con todo el tema desde la alcaldía de Bogotá, que ha hecho una apuesta por el turismo cultural, el turismo tradicional urbano, se ha enfocado mucho en estas áreas y eso lo vemos en la oferta gastronómica. Si claro. ustedes entran a YouTube, muchachos, miren, mejor dicho, la cantidad de gente que vaya a degustar y las maravillas que cuentan. Mejor dicho, Invitadísimos, apenas, no los sé si realmente ahorita invitamos. está abierta, realmente no tengo esa información, pero si no han ido, no sé, acá que me escriba alguna persona que haya comido en la Plaza de la Perseverancia, no hay nada más rico que desayunar allá. Nadie que nos Pero si no confirme han si ido, está abierta para vayan, ir vayan, con algún sí. invitado de acá, con Alejandra, conmigo. Vamos allá y nos tomamos mejor Nos dicho, un comemos una ajiaco arepita, un grandísimo, tamal. bien jalado. Exacto. Exactamente. Entonces, acá quisiera también, ya cambiando también otro de los temas, otro de los tópicos que teníamos el día de hoy, quisiera hablar de el terror de muchos bogotanos hoy en día. Aquí vemos la imagen Transmilenio. Hablar un poco de qué ha sido todo nuestro sistema de transporte hasta llegar aquí a nuestro hermoso Transmilenio, ¿no? Que a muchos les gusta, a muchos no, tiene muchos problemas. Lo único que sí o sí hay que aclarar es que a donde sea que necesite llegar, con Transmilenio no llega rápido. Pero el sistema es como el terror de muchos, ¿no? El tener que tomar Transmilenio es como, no quiero. Claro. Entonces, digamos, un poco hablar de cómo llegamos a este sistema de transporte, cómo era que era antes el transporte en Bogotá, qué realmente, qué significancia tiene un sistema de transporte en las relaciones sociales del ciudadano común. Bueno, pues para remontarse al origen del transporte público en Bogotá hay que irse hasta finales del siglo XIX, imagínate, en donde llegaron los tranvías, pero no crean que eran tranvías eléctricos, ni mucho menos, porque no había infraestructura de alumbrado público siquiera en ese entonces en la ciudad. Eran tranvías jalados por mulas. Sí, entonces el tranvía jalado por mula pues iba por varias calles de Bogotá, de esa Bogotá de apenas 110.000, 130.000 habitantes a lo mucho que era a finales del siglo XIX, inicios del XX. Y hubo un episodio muy curioso en 1910 en donde la población de la ciudad de Bogotá, inconforme con el mal servicio que prestaba la empresa de tranvía de ese entonces,
que era de propiedad privada, propiedad americana, era de un ciudadano estadounidense, se agitó pidiendo la reforma del tema, pidiendo la reforma del servicio, porque era muy demorado, la gente se quedaba esperando mucho tiempo y bueno, se les hacía tarde naturalmente, desde ese entonces también ya se hacía tarde para ir a los lugares, ya teníamos la guillotina del reloj, la guillotina del reloj ya estaba vigente. Y bueno, en 1910 pues ya la empresa de tranvías pasó a ser de manos públicas. Posteriormente se trajeron los tranvías eléctricos a mediados de la década del 20, antes del 20, de 1920. Y pues bueno, el gran rompimiento entre la conducción del transporte mediante propiedad pública fue el 9 de abril. El 9 de abril porque significó una herida contundente contra el sistema de tranvías, porque pues muchos de ellos, ustedes miren las fotos o si no las han visto, los invitamos a ello, muchos de los tranvías eléctricos quedaron calcinados totalmente. Parecido a Y lo que pues, sucede aquí cuando hay manifestaciones con los buses de Transmilenio. exacto, pero pues imagínate, pues en la época era mucho más, porque pues era prácticamente de un plumazo quemar el 80% de la infraestructura de estos medios de transporte, ¿no? Y pues ahí ya empezó el tema del bus, el bus a diésel, ¿no? Entonces, después de la década de, del 40 empezaron a llegar esos buses de propiedad privada. Sigue existiendo la empresa pública de transportes de Bogotá, pues ya no con tranvías, sino adoptando el mecanismo de movilidad llamado trolley. No sé si lo hayan visto, que es un bus convencional, pero tiene unos tirantes hacia arriba que eran la conexión eléctrica con el tendido, porque eran buses electrificados, ¿no? Acá Pero tenemos una pues persona hubo cuyo unos manejos familiar terribles. trabaja en aquella empresa. Si alguno de ustedes de pronto tiene alguna anécdota así con el transporte público de Bogotá, que nos escriba, aquí los estaremos leyendo. Sí, aquí nos cuenta Olga que el tío de ella trabaja en una empresa de qué será, pues que nos cuente un poquito más de esa historia, si fue de bus, de trolley, no se sabe, ¿no? Eh, y bueno, entonces esa rivalidad entre lo público y lo privado lo resultaron ganando los transportistas privados, perdón, de los buses que hasta hace poco nosotros veíamos los convencionales cebolleros, que en una época en los 90 les fue llamados así los cebolleros, o también les fueron llamados los dietéticos, le llamaban algunos, porque pues eran tan llenos, iban tan llenos que la gente pues se comprimía, entonces supuestamente adelgazaban por la fuerza. ¿Cómo pasa hoy en el Transmilenio? Bueno, ahorita Sí, no, deberíamos pero llevar pues transporte público en el, dietético, sí, cuando, sí, en esos hora también pico. son dietéticos, esos también deberíamos llamarles así. Y pues bueno, esa es la situación y hay un apunte pequeño que hay que hacer, que mucha de la expansión urbana que se dio después de los años 50 y ya 60, 70 hacia zonas como Engativá, como Suba, como Fontibón, fue dada ¿por qué? Por el transporte privado, los buses llegaban a zonas en donde el transporte público de propiedad estatal, de propiedad de la alcaldía no llegaba. Y entonces eso nos muestra que no había una planificación de ciudad, que incluso ahorita no la hay, ¿no? Hay muchos inconvenientes con el tema del POD y toda esa situación. Entonces fue el transporte público de manera informal, fue llevando gente a lugares en donde no habitaban muchas personas y allá se fueron creando los barrios informales. Y hay un documental muy bueno en YouTube que Aquí nos está ahí están hablando, disponible. sí. Se llama La Guerra del Centavo del año Guerra de 1985. Recomendadísimo, muchachos, tienen que verlo. guerra entre buses y taxistas por tener al cliente ahí, al usuario No, porque era un común. sistema perverso. Las empresas, los dueños de las empresas de buses, claramente montaban todo ese sistema para que los conductores tuviesen que llevar más personas y reportar más ganancias. Ese era el sistema. Aquí nos están contando una anécdota. Sí, ahorita vamos a charlar un poco de anécdotas curiosas que nos pasan, ¿no? Que nos llevaran a 1000. Yo creo que muchos bogotanos de pronto en algún momento que no nos alcanzaba para el bus,
En aquel entonces uno le hacía la ceñita y se subía y el conductor a uno lo permitía llevarse, le permitía transportarse por el valor de 1.000 pesos nada más. Pues, imagínate eso, esas típicas experiencias juveniles, todas las tuvimos. ¿Quién no se subió por la parte de atrás de un bus de estos gigantesco y le pide al conductor que lo llevara por 1.000 pesos? Eso era una experiencia muy bonita y como lo decíamos al inicio de esta situación, pues para definir la historia del transporte público y ya pasando a la interacción, es eso, la interacción que uno tenía con el conductor del bus pues era más personal, ¿no? Porque pues el dueño era a veces, muchas veces era el dueño del bus que él mismo lo manejaba o tenía ese sentimiento de cuidado porque pues era el encargado de manejar el bus de tal persona. Y si uno, digamos, iba allí y contaba con la suerte que el conductor fuese una persona muy avesada, ¿no? No se subía ladrón alguno a ese bus porque perdía. Lo sacaban a perder con la cruceta, eso sí. Y mejor dicho, ahí nadie se subía a robar. Sí, aquí nos siguen contando como historias, síganos ahí, digamos, escribiéndonos cómo han sido sus experiencias con el transporte público. De pronto, alguna experiencia que tú recuerdes, Sergio, con nuestro hermoso transporte público de Bogotá. Bueno, pues como también lo dice aquí una de nuestras oyentes, una de nuestras seguidoras, que aún siguen, digamos, los transportes de hoy en día llevando a personas por 1.000 pesos, ¿sí? Claramente yo lo hice en tiempos de universidad, ¿no? Salía temprano, 3 de la tarde. Yo estoy en la San Buenaventura que queda en la 170 con octava, no sé si ustedes referencian, bien al norte de Bogotá, yo vivo en Suba. Entonces, tipo 3 de la tarde, pues era una hora de poco tráfico, ¿no? Y el transporte que me servía más cercano era un colectivo. Entonces, ese colectivo a las 3 de la tarde pasaba vacío. Entonces, uno le hacía así al conductor y claramente, por supuesto, venga para acá, muchacho, súbase y lo llevan donde usted quiera. Nos Y, y, cuentan y de que antes, experiencias de antes, yo viajé al colegio cuando yo tenía más o menos, ¿qué les digo yo? 11 años, un poco más. Yo viajaba solo en el transporte de mi casa, Suba, hasta el colegio Rafael Bernal Jiménez que queda en Barrios Unidos. Tomaba ese trayecto y me iba en buseta. aquí nos cuenta alguien que su papá manejaba bus y a veces se varaba y le tocaba bajarse a empujar. Ah, No, sí, claro, a la gente sí le tocaba. yo No, a mí no realmente me empecé tocó. en transporte público luego del colegio. Empecé a hacer Transmilenio y en aquel entonces existía lo que era la hora pico y la hora valle. Y yo recuerdo que en la universidad yo salía corriendo de clase para alcanzar esa hora valle y al menos ahorrarme esos 200 pesos en el Sí, pasaje para alcanzar a irme por un valor mucho menor, ¿no? Que eso funcionaba incluso también en el SITP, ¿no? ¿Qué otras de pronto mira, anécdotas tienen para contarnos sobre el mira, transporte público? mira lo que nos dice Adriana, que bueno, yo no entiendo, que le iban en 500 me ponían a administrar lo de los pasajes Íbamos y le iba bien, estaba muy claro, cómoda. Ah, bueno, pero, o sea, 500. que ella, ¿cómo hacía? Se iba en 500 pesos y bien, Se iba sí, pasa. pero sin sentada. He Hoy en día escuchado, claro. uno paga el pasaje y se va sentado el que se coló en el transporte. Esas situaciones que tenemos con Sí, sí, nuestro sí, sí. Transmilenio. Pero bueno, ya de pronto para ir cerrando nuestro live, ya que solamente disponíamos de una hora, de pronto dar algunas consideraciones finales de todo lo que hemos charlado un poco hoy, de el patrimonio cultural, de la historia de Bogotá, cómo han cambiado algunas de sus calles, que también nos cuenten qué tal les pareció, si les gustaría seguir viendo un cotorreando sobre Bogotá, sobre otros asuntos históricos, sobre de pronto historias del cementerio central, que hay un montón, pero que nos cuenten cómo les ha parecido y de pronto nosotros hacer unas aclaraciones finales, unas consideraciones. Sí, por supuesto, ¿no? Que nos dejen sus likes, que nos dejen sus comentarios, que compartan este video, que nos dejen esas impresiones y dejen sus temas. Y si nosotros pues llegamos a tener una idea de ellos, aquí vamos a prepararnos y vamos a traerles sus temas de interés sobre la ciudad, ¿no? Sobre el pasado.
pasado ya muy lejano, pasado intermedio, un pasado más cercano, ¿no? Y pues entre todos ellos, entre todas esas conclusiones vamos a construir algo muy bonito acá. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por habernos visto y recuerden, el patrimonio no son solo edificaciones, es todo el componente humano y cultural que alrededor de ellas vive e interactúa día a día. Claro, recomendar también el cuidado de nuestra hermosa Bogotá. Que día hablaba con Sergio, que estaba viendo un meme que rueda por redes sociales que decía por qué a Bogotá la llaman la nevera, ¿no? Y es porque acoge realmente a personas de todos los sectores del país y les da de comer. Entonces, de pronto que entendamos que si bien de pronto Bogotá no es nuestra ciudad natal, nosotros también tenemos que apropiarnos de ella, debemos cuidarla, si es nuestro sustento, ¿no? Y que realmente nos sigan también en redes sociales, estamos en Instagram como Fundación Moana, en Facebook también aquí por la página donde nos ven, manejamos muchísimos temas, tanto de interés histórico, como hemos dado talleres a niños, adultos, de danzas folclóricas. Tenemos realmente muchas actividades, así que realmente los invitamos a que nos sigan en redes. Aquí nos dicen que sería interesante hablar sobre la arquitectura, la cara de la ciudad del río, historias de la ciudad. Sí, sería bastante Río. interesante. Claro, Ese tema. ese tema es importante porque Bogotá es de las pocas ciudades capitales que le da la espalda al río, ¿no? Le da la Sí, espalda al río Bogotá, es así. Y la cultura del bogotano es alejada de los cuerpos hídricos. tristemente. Ujú. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos, por estar el día de hoy, por disponerte. Muchas gracias a las personas que nos pudieron acompañar, que de pronto compartieron, que estuvieron interactuando con nosotros. Realmente ha sido un placer estar con todos ustedes. Esperamos poder volver a vernos en una situación próxima, en otro cotorreando sobre Bogotá, para contar otro tipo de historias, hablar de otro tipo de lugares que igual nos quedaron faltando bastantes, ¿no? Digamos, todo lo que fue realmente el centro internacional, todo lo que fue la llegada del Hotel Tequendama aquí a Bogotá, el aeropuerto El Dorado, lo que hoy en día es Banderas, que antes era el aeropuerto de techo. Entonces, yo creo que podríamos incluso seguir tocando otros temas históricos de Bogotá. Aquí hay que abrir, mejor dicho, muchos capítulos. Y a la gente que nos vio, muchas gracias. Ustedes son la razón de ser, de estar nosotros aquí reunidos, Alejandro y yo. A la fundación también, mi gratitud infinita por invitarme. Y aquí estaré siempre atento y contento de hacer parte de este grupo. Y esperamos que seamos más y más. Muchas gracias, Sergio. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recomiendo, por favor, seguirnos en redes sociales. Para nosotros es muy importante el apoyo. Nosotros funcionamos, somos una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, realmente queremos llegar a muchos rincones de nuestra hermosa ciudad para llevar la cultura a todos los lugares. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego.